Sura de la soberanía. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bendito sea aquel en cuyas manos está la soberanía y es poderoso sobre todas las cosas. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de vosotros sería mejor en obras, y es el irresistible, el perdonador. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. El que creó 7 cielos, uno sobre el otro. No verás en la creación del misericordioso ninguna imperfección. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Vuelve la vista. ¿Ves algún fallo? Vuelve a mirar una y otra vez. La vista regresará a ti, derrotada y exhausta. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Hemos adornado el cielo de este mundo con luceros dispuestos para lapidar a los demonios, y a ellos les hemos preparado el castigo del Saír. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Y los que se niegan a creer en su Señor tendrán el castigo del infierno. Yahanam, qué mal lugar de destino. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Cuando sean arrojados en él, le escucharán como un horrible rebuzno y estará hirviendo. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. A punto de reventar de rabia. Cada vez que algún grupo sea arrojado en él, les preguntarán sus guardianes: ¿acaso no os llegó uno que os advirtió? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Dirán: sí, nos llegó un advertido, pero negamos la verdad y dijimos: Alá no ha hecho descender nada. No estáis sino en un extravío. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Y dirán: si hubiéramos escuchado o hubiéramos tenido juicio, no estaríamos entre los compañeros del Saír. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Y reconocerán sus faltas. Fuera con los compañeros del Saír. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Es cierto que los que temen a Alá
cuando nadie los ve. Tendrán perdón y una gran recompensa. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Y tanto si guardáis en secreto lo que decís como si lo divulgáis, Él es conocedor de lo que encierran los pechos. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. No habría de tener conocimiento aquel que ha creado y es el sutil, al que nada se le oculta. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Él es quien ha hecho la tierra dócil para vosotros. Caminad pues por sus confines y comed de su provisión. A Él es el retorno. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ¿Es que estáis a salvo de que quien está en el cielo no haga que la tierra se hunda con vosotros en un temblor? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ¿O estáis a salvo acaso de que quien está en el cielo no envíe una pedrisca sobre vosotros? Entonces sabráis cómo es mi advertencia. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Ya habían negado la verdad los que os precedieron. ¿Y cómo fue mi reprobación? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ¿Es que no han visto las aves sobre ellos y cómo mueven sus alas? No las sostiene sino el misericordioso. Realmente Él todo lo ve. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. ¿En quién tendréis un soporte que os auxilie, sino en el misericordioso? Los incrédulos no están seducidos sino por un engaño. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. ¿Y quién será el que os provea si Él retiene su provisión? Sin embargo, persisten en la insolencia y en el rechazo. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ¿Acaso quien camina cabizbajo y tropezando de frente es como el que camina derecho por un camino recto? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Di, Él es quien os ha creado y os ha dado el oído, la vista y el corazón. ¡Qué poco es lo que agradecéis! قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Di, Él es quien os ha repartido por la tierra y para Él seréis reunidos. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Y dicen,
¿Cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Di, el conocimiento está junto a Alá. Yo solo soy un advertidor explícito. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Cuando la vean próxima, el mal se reflejará en el rostro de los que se negaron a creer, y alguien dirá, esto es lo que estabais pidiendo. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Di, decidme, ¿y si Alá me destruyera a mí y a los que conmigo están, o se apiadara de nosotros? ¿Quién librará a los incrédulos de un doloroso castigo? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Di, Él es el misericordioso. En Él creemos y en Él nos abandonamos. Ya sabréis quién es el que está en un claro extravío. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Di, ¿qué haríais si vuestra agua se quedara en la profundidad de la tierra? ¿Quién podría traeros agua de manantial?